África desde la colonización ha tenido graves conflictos bélicos entre diversas eh, regiones de los estados africanos y luego también es porque la herencia occidental no quedó bien fijada con la descolonización. Y con ello provocó al final pues, conflictos, subida al poder de gobiernos dictatoriales o incluso corruptos y provocó, bueno, pues que la gran mayoría sean hoy en día repúblicas unipresidencialistas, es decir, serían como una dictadura en la cual, bueno, pues la gran mayoría de los estados de África son así, otros no. Y eso viene por, bueno, pues cuando se retiraron a Occidente tras el estallido de la Guerra Fría, bueno, pues comenzaron todos los problemas. Y bueno, Estados Unidos y la Unión Soviética querían tener también aliados en África para su conflicto particular, que era quién iba a ser la superpotencia mundial. Actualmente África es el continente donde las consecuencias del subdesarrollo se manifiestan más claramente. La más obvia es su alejamiento de los grandes centros de interés mundial. Su posición geoestratégica no es determinante en la actualidad para algunas de las grandes cuestiones que preocupan al primer mundo, pues el terrorismo, abastecimiento energético, armas de destrucción masiva, etcétera. África, sobre todo el África subsahariana, va cayendo poco a poco en la marginalidad internacional. Sin embargo, buena parte de los conflictos de las dos últimas décadas se han desarrollado en el continente africano, que es uno de los principales focos de inestabilidad a nivel internacional. Las causas de los conflictos que aquejan al África subsahariana son muy diversos. Hay que decir que como África está en una posición en la cual no hay un gran centro importante que tenga interés para las principales potencias mundiales, hoy en día, bueno, pues ha quedado un poco aislada y porque, claro, las potencias más destacadas están centradas en el terrorismo, el abastecimiento energético, las armas de destrucción masiva. Y bueno, África es, pero sobre todo el África subsahariana, está en la marginalidad internacional. Es decir, que el África subsahariana ha quedado prácticamente aislado del mundo, pero porque como he dicho yo, las principales potencias tienen otros intereses. Sin embargo, buena parte de los conflictos de las dos últimas décadas se han desarrollado en el continente africano, que es uno de los principales focos de inestabilidad a nivel internacional. Y las causas de los conflictos que aquejan al África subsahariana son muy diversas. Hay que decir, claro, que primero el centro no africano no es interés por parte de las principales potencias y luego que hay otros temas para las principales potencias y hay que decir que en África se han desarrollado conflictos bélicos brutales en las dos últimas décadas. Entonces, ¿por qué ningún país ha ayudado en su momento, y esto lo digo que soy historiador, a estos países cuando se descolonizaron en los años 50? Es decir, que África desde hace 70 años continúa con los mismos problemas desde su nacimiento. Entonces, como nuevos países. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que Europa, o bueno, mejor dicho, Occidente ha mirado a otro lado y ha estado interesado en la destrucción de más o menos la destrucción en sí de las tierras africanas cuando fueron colonias en el siglo XIX y luego cuando se independizaron con la descolonización por las presiones de las dos superpotencias, bueno, pues solo entraba la Unión Soviética o Estados Unidos para intentar atraer al máximo número de estados en su bloque. Y muchos de ellos, bueno, pues se mantuvieron neutrales porque no querían ni estar ni en el bloque capitalista ni en el comunista. Una situación de extrema pobreza, cuyo origen se remonta a la colonización, pero tal panorama se ha visto agravado después de la enorme corrupción e incapacidad de muchos gobiernos africanos. La herencia colonial de un mapa político inadecuado, que no representó las rivalidades étnicas ni la distribución de los pueblos africanos. Las numerosas fronteras artificiales han generado enfrentamientos bélicos entre los estados o conflictos civiles en el interior de los mismos. Claro, la pobreza, que es por la colonización, por los recursos que Occidente se llevó, pero luego también los gobiernos que han subido en África por la corrupción y
La imposición de dictaduras, bueno, pues han agravado aún más la situación en muchos estados africanos. La herencia colonial también fue un problema porque el mapa político quedó inadecuado, no representó las rivalidades étnicas ni la distribución de los pueblos africanos, y luego ha habido en esas fronteras artificiales que dejó Occidente, bueno, pues conflictos bélicos, enfrentamientos entre ellos, entre varios estados, o incluso un conflicto civil dentro del mismo territorio. La experiencia de estados débiles, incapaces de controlar su territorio y de ofrecer a sus poblaciones unas mínimas de garantías de seguridad legal. Estados, además, deslegitimados por su corrupción y su arbitrariedad. Ello ha facilitado una sucesión interminable de golpes de Estado. La influencia de los intereses occidentales, tanto de los estados como de las grandes influencias multinacionales. Esta influencia se dirige hacia el control de los principales recursos africanos en el sector energético y minero. Y por último, los conflictos más sangrientos de la zona de África fueron los países litorales del Golfo de Guinea y la región también de los Grandes Lagos. Claro, de los puntos que hemos dicho ya anteriores, la corrupción, la descolonización, un mapa ficticio creado por Occidente que ha provocado diferencias étnicas y encima conflictos entre diversos estados por los territorios ficticios o artificiales que creó Europa cuando se independizaron. Luego también, bueno, también guerras civiles dentro de muchos territorios africanos, la corrupción, los gobiernos que son dictaduras y que no han mirado por el pueblo por darles una seguridad mínima de forma legal, y esto ha provocado, bueno, pues, una forma de golpe de Estado bueno, continua en estos países africanos. Y luego los intereses occidentales por parte de los estados como de las multinacionales más grandes, con el objetivo de obtener ese recurso económico, energético o minero para beneficiarse Occidente, y ellos en cambio tienen muchos más problemas. Y luego los conflictos más sangrientos de la zona de África fueron el Golfo de Guinea y también la región de los Grandes Lagos. Es decir, hay que decir que África ha tenido muchos problemas, también viene por la descolonización y parte de la herencia colonial, los mapas artificiales, la corrupción, los poderes dictatoriales, de forma continua se han realizado un montón de golpes de Estado, así es imposible que un país pueda estar bajo una jurisdicción legal y con mayor seguridad, y luego los estados más ricos son los que han aprovechado los recursos para traerlos aquí porque salen mucho más baratos y lo traes a Europa o a Occidente, y que todo ello al final son las empresas multinacionales. Y bueno, pues el Golfo de Guinea o los Grandes Lagos, dos regiones donde ha habido mayor conflictividad bélica y bueno, pues ha sido lugares en África muy sangrientos. Finalizo, soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con los problemas de África, darle a like, suscribiros y comentar. Os mando saludos, adiós.